uno de ustedes. Espero que se encuentren bien en el diario vivir, caminando con el Señor más que nada. En nuestra vida, dice el Señor Jesús que tendrás tribulación, pero Él está con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Su palabra es poderosa y Él es fiel y todo lo que hace es para nuestro bien, porque hemos sido adoptados como hijos de Él ahora y pues somos parte de su familia, de su casa y Él está al favor de sus hijos, cada uno de aquellos que le buscan y declaran que Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Sí, gracias a Dios por los padres que tuvimos en la tierra, terrenales y todo lo que hicieron, pero ningún padre terrenal se compara a nuestro Padre celestial. No se compara. Él es perfecto en todo su caminar, en todo lo que Él hace, en su cuidado para nosotros y tenemos mucho que aprender de... Si usted se da cuenta, el deseo de Jesús siempre fue regresar al Padre. Sí, se le encomendó un trabajo, una obra en la tierra y sí quería cumplir, esa era su anhelo, su deseo de cumplir esa obra porque quería regresar a la presencia del Padre. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar nos vamos a dar cuenta que nuestro deseo es regresar a nuestro Padre celestial. Ese es nuestro lugar eterno, nuestro lugar donde vamos a finalmente descansar y disfrutar la vida que Él nos ha dado o entregado en Cristo Jesús. Amén. Sí, tenemos que terminar la obra aquí en la tierra que nos ha sido encomendada. Cada uno de nosotros. Puede ser ya pronto que venga Cristo, puede tardarse. Y mientras Él tarda en venir, hay que seguir obrando. Porque pronto, yo digo, Cristo viene por nosotros en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, y vamos a ser tomados a su presencia. Hermanos, qué gloriosa promesa del Señor. Pero ahorita le seguimos, como dice el mexicano, taleando o dándole, ¿sí? Hasta que terminemos esa obra. Lo vemos en el ejemplo de la vida de cada uno de los discípulos, de los apóstoles, y no mejor ejemplo que el apóstol Pablo. Cómo le taloneaba en la obra, en el ministerio, porque sabiendo que ya tenía un galardón. Cada uno ya tenemos un galardón de vida eterna. Pero también hay recompensas para los que se esfuerzan a la obra, al ministerio. Sí, cada uno de ustedes conocen aquí en México y en Estados Unidos que hay recompensas al fin del año. ¿Cómo le llaman en México? Hay un nombre que tienen. Aguinaldo. Si todos esperan el aguinaldo, unos los quieren de antemano, pero no se lo han ganado. Aquí también hay un Christmas bonus. Para los que trabajan todo el año y son fieles, les alcanzan un aguinaldo. Pero nosotros también vamos a alcanzar en el reino de Dios recompensas. Hay un galardón, dice la palabra, que aparte de la vida eterna, que ya la tenemos en Cristo Jesús, seguimos siendo fiel a Él, cada uno va a recibir una recompensa por el ministerio que llevaron a cabo, la obediencia a la palabra y la dedicación a lo que el Señor le ha dado en su tiempo ahorita. Sea mucho, sea poco, cada uno tenemos que ser fiel a lo que Dios nos da en este tiempo de la vida. Más adelante tal vez nos dé otra obra, ¿sí? Pero por hoy debemos de ser fiel en lo que nos ha llamado. Ok, estamos llevando a cabo este mensaje. La necesidad de defender lo que creemos, la responsabilidad que tenemos de lo que nos ha dado el Señor. Y quiero llevarlos a primeramente dos escrituras porque la importancia de que tenemos. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo, vamos a ver, parece que es el 3. Capítulo 4, perdón.
1 Timoteo 4, la necesidad de defender lo que creemos por varias razones. Sí, pero también porque en los tiempos que estamos viviendo en tiempos de apostasía. ¿Sí? ¿Y qué nos puede enseñar eso? Que vamos a estar atravesando esos tiempos de apostasía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja el apóstol Pablo hacer aquí? ¿Ok? Y aquí nos está dando un ejemplo de lo que va a suceder. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice que, ¿cómo lo dice el Espíritu Santo? Claramente, no a escondidas, no de una manera que tú no lo puedas entender, te lo va a presentar claramente el tiempo que estás viviendo y lo que está sucediendo en cuanto a la verdad y en cuanto a la mentira. ¿Sí? Por eso es la importancia de defender lo que yo creo que es la verdad de Dios en mi vida y el Evangelio. Dice, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Sí? La necesidad de saber la verdad, porque hay demonios alrededor de nosotros que están introduciendo o ya llevan tiempo predicando a través de mensajeros engañosos, a través de personas que se salieron de la verdad y están predicando mentira, promoviendo doctrinas de demonios. Demonios les están enseñando estas mentiras y con ellos están engañando miles o millones. Quiero decirle, es una realidad, es una verdad esto. Esto está sucediendo en el mundo y esto está siendo promovido por demonios que tienen como su señor Satanás. Ahora, dice el apóstol Pablo también en otra escritura, en Gálatas capítulo 1, dice estas palabras. Capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué es tan importante predicar la verdad y hablar siempre con la verdad? Y vamos a ver después, ahí donde estábamos en Corintias, ahorita no vamos para allá, pero ¿cómo Pablo lo llevó a cabo? ¿Cómo llevó a cabo su vida, su ministerio, su responsabilidad? ¿Sí? Uno comienza con llevar su vida en verdad delante del Señor. Para que yo pueda llegar a ser un ministro o alguien que predica el Evangelio, yo mismo primero tengo que llevar mi vida en orden. Tengo que llevar mi vida como el Señor me enseña por el Espíritu Santo. Cómo llevar mi vida en verdad, en obediencia, en santidad delante del Señor, en honestidad, en integridad. Y cuando yo llegue a ser esa persona que ha sido transformado de las tinieblas a la luz y mi entendimiento ha sido renovado, dice también el apóstol Pablo, para conocer su voluntad, entonces Dios ya me puede usar. Y esa misma integridad que aprendí en lo personal, ahora la desarrollo en mi ministerio, en mi vida. Pero si no soy yo en lo personal esa persona de integridad o de obediencia o de dejar que el Señor me cambie las áreas que debe de cambiar, cuando yo llegue al ministerio, imagínense esas malas actitudes o malas maneras, actitudes, maneras de llevar a cabo mi vida que no han sido transformados por el Señor. Voy a enseñar esas cosas a otras personas. Quiero decirle que el Espíritu Santo nos puede hacer personas perfectas. Créamelo. Tal vez usted diga, no, pues el Espíritu Santo va a tener mucho trabajo conmigo. Gloria a Dios, pero lo va a hacer en tu vida. Lo va a hacer en mi vida. Ese es el trabajo de Él, llevarnos a toda verdad. Y por tanto, ¿cómo respondo yo a la verdad en lo personal? Indica qué tan útil voy a ser para el Señor
en el ministerio, en la predicación de su palabra, de su evangelio. Dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Hace una pregunta. Pues, y cada uno nos vamos a hacer esta pregunta. Hello. Si no la ha hecho, la va a hacer. Hay personas que están predicando el evangelio por otras razones. Sí, pero esta pregunta tarde o temprano se la va a tener que hacer esa persona. Dice, pues, Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién estás queriendo agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si a los hombres les vas a decir a ellos lo que ellos quieren escuchar. Hello. Pero si estás queriendo agradar a Dios, vas a predicar o enseñar o hablar lo que le agrada a Dios. Es la diferencia. Hay personas que hablan y predican y enseñan lo que el hombre quiere escuchar para agradar al hombre. Pero no, ese no es el llamado, ese no es lo que el Señor Jesús, los apóstoles, el apóstol Pablo nos han enseñado y nos están enseñando. Por eso hace la pregunta. And we need to be honest with ourselves. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿A quién quiero agradar? Amén, amén. O dice, ¿busco ahora el favor o la gracia de parte de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? You're wasting your time. Estás gastando tu tiempo. Si tú quieres agradar a los hombres, tú no eres siervo de Dios. Yo no soy siervo de Dios. Amén. Por eso muchos no quieren entrar al ministerio o no quieren esforzarse para servir al Señor porque buscan todavía agradar a los hombres. Y ese no es el llamado. Si Jesús fuera venido a agradar a los hombres, ¿dónde estuviéramos nosotros? No hubiera salvación, no hubiera redención. Él vino agradando al Padre. Su deseo era regresar al Padre, a estar al lado del Padre. Pero antes de regresar, Él tenía que cumplir el propósito, el llamado. Y lo hizo en integridad. Ahora dice aquí el apóstol Pablo, el ministerio de Pablo, el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y hace una aclaración aquí. What I'm preaching, the gospel that I'm preaching to you, dice aquí, lo que viene de mí, este evangelio, no es según los hombres. ¿Sí? Versículo 2. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Sí, había otra motivación, había otra cosa que lo estaba llevando adelante a hacer este trabajo y hacerlo con integridad, hacerlo defendiendo lo que él creía a costo de persecución, de golpes, de heridas, de burlas, de desprecios, de ofender a sus propios hermanos, a su propio papá o mamá. Él lo estaba predicando por revelación del Señor. Amén. A veces, hey, wait a minute. Hay una escritura que dice, el profeta no es reconocido en su casa. En su casa no quieren escuchar. Él para ellos, esa persona para ellos es el hijo, el padre o el hermano, pero no es siervo de Dios. Lo puedes ver en otro lugar y es siervo del Señor, pero en su casa no lo aceptan. Y así fue con los apóstoles, así fue con el Señor Jesucristo. No lo aceptaban como siervo del Señor. ¿Sí? Y usted tiene que entender eso. Yo debo de entender eso. En mi casa no me van a aceptar como siervo, me van a conocer como, no, ese fue siempre Ramiro, así es. No ven que esa persona ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y ha recibido un mensaje para predicar la palabra según Dios. No según el hombre. Amén. Quiero decirles,
Si Dios algún día me dijera, ya terminaste aquí, estoy seguro que Él me va a llevar a predicar en otro lugar. Amén. Porque esa es la responsabilidad que tenemos. Debemos de siempre estar predicando el Evangelio en cualquier tiempo, en cualquier momento. Ese es el llamado. Hermanos, con la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la palabra, el estudio y la enseñanza de la palabra, viene gran responsabilidad. Amén. Es una gran responsabilidad. Dios no te va a enseñar todo lo que te va a enseñar y no te va a dar todo lo que te va a dar para que tú te quedes con ella. Va a haber necesidad de enseñar a otros en cuanto a esta verdad que estamos predicando. Vamos ahí a Corintios, el versículo clave. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo, estamos en el 2. Ya vimos el versículo 1 que Pablo, por la misericordia del Señor que recibió, él tenía ese ministerio y por tanto no desmayaba y antes bien renunciaba, segundo versículo, a lo oculto y lo vergonzoso y no andaba en astucia ni adulterando la palabra de Dios. Entonces, ¿habrá personas que sí andan así? ¿Habrá personas que no tienen vergüenza? ¿Que a escondidas están haciendo otras cosas? ¿Que andan con astucia para sacar provecho? ¿Que están adulterando la palabra de Dios? ¿Hay personas como esas? Sí, para que Pablo lo diga, eso indica que sí hay personas que van a hacer eso. Y lo vemos en otros ejemplos también, ¿sí? Pero, hermanos, usted y yo debemos de aprender de la fuente de aquel que fue apóstol a los gentiles. En otras palabras, el apóstol Pablo es apóstol para mi vida. Amén. Porque yo soy gentil, no soy parte del pueblo de Israel. Para eso estaban el apóstol Pedro. Pablo era apóstol a los gentiles. Por tanto, a él se le enseñó por revelación enseñar a los gentiles. ¿Había diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles? Seguro que sí. El pueblo de Israel tenía la ley, los mandamientos. Los gentiles eran ¿qué? Mundanos, paganos, no tenían nada de conocimiento de quién era el Dios de Israel. Podemos decir que Pablo tenía que comenzar de lo básico. Amén. Y él quería poner un buen fundamento con la verdad, honestidad, ¿sí? Nada escondido. Esto es lo que somos y esto es lo que es. ¿Sí? Imagínense la responsabilidad. You represent Jesus. Tú representas a Jesucristo y el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso ya de rápido implica un estilo de vida que le va a agradar al Padre. Amén. No puedo vivir como los otros viven o como yo vivía antes. Ya no puedo. Porque represento a aquel que me redimió, me rescató y me reveló la verdad de su palabra. Amén. Tengo una responsabilidad. Tengo que demostrar en mi vida que yo mismo obedezco el Evangelio. ¿Qué es una persona que predica el Evangelio pero no lo obedece o no lo vive? ¿Qué es esa persona? ¿Qué podemos llamarle a esa persona? Dígalo. Es un hipócrita. Se está engañando y está engañando a otros. Esa es la realidad. Hermanos, no queremos ser conocidos hipócritas delante del Padre. Y todos tenemos una responsabilidad, créamelo. Wow. Queremos las bendiciones, pero no queremos que el Señor nos reprenda a veces. Y a veces es necesario la reprensión. Porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos lo que el Señor nos ha prometido. Pero hay veces que Él nos tiene que reprender en no ser hipócritas. Amén.
Porque estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y con ello implica una responsabilidad de defender con mi vida esto que yo he recibido. Por eso dice estas palabras el apóstol Pablo. Ahora, siguiendo, quedamos en la segunda parte de ese versículo 2 para tocarle un poquito más, sacarle más a ese versículo. Dice el apóstol Pablo: antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, 2 Corintios 4:2, sino por la manifestación de ¿qué? De la verdad. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Manifestando ¿qué? La verdad. Imagínense en un mundo enviciado, saturado, empapado de mentira. Pablo se presenta manifestando ¿qué? La verdad. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y uno se pregunta, ¿tengo la capacidad yo, Señor, de presentar la verdad sabiendo lo que yo era antes? Sabiendo lo que soy aún todavía, que batallo con mi naturaleza pecaminosa, que batallo con mi persona. ¿Seré capaz de manifestar la verdad? Por eso la gracia de Dios en tu vida, en mi vida, no es por lo que yo soy, no es por lo que yo puedo llevar a cabo con mis fuerzas, es por la gracia de Dios en mi vida, el que me llamó, sabiendo quién era yo, sabiendo quién era el apóstol Pablo, sabiendo quién era tu vida y mi vida. Él nos llamó en gracia para predicar este evangelio y nos capacita cada día para predicar este evangelio en verdad, manifestando la verdad. Amén. A veces vemos mucho nuestras vidas y la incapacidad de ellos, la debilidad de ellos. Hermanos, no es en tu poder. It's not by power, it's not by might. It is by my Holy Spirit, saith the Lord. No es con poder, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová. Amén. It's by His power. It's by His grace. Yo solo me tengo que encomendar a ello. Él me va a llevar a conocer toda verdad. Antes que yo pueda enseñar esta verdad a alguien más, hermano, escuche esto. This is truth. Esto es verdad. Antes que yo pueda manifestar la verdad a alguien más, esa verdad me va a quebrantar a mí. Me va a transformar a mí. Yo voy a vivirla. ¿Cómo les puedo hablar a algo que yo no he vivido? Pablo sabía lo que había vivido, por eso podía enseñar con verdad y manifestar la verdad. ¿Por qué? ¿Tenemos el respaldo del Señor en nuestras vidas? Él va con nosotros, ¿sí? Dice que con proezas y milagros, las señales seguirán a aquellos que predican el Evangelio de Cristo Jesús. Ahí está la manifestación de la verdad. Una vez el apóstol Pablo, y también le pasaba a él, que predicando la palabra y se tardó de predicar y se durmió uno de los discípulos. Y estaba dormido ahí en la ventana y de pronto se cayó de la ventana y se cayó para abajo y se murió. Con el golpenazo que se dio, se murió. A Pablo también se le dormían, hermano. Si algún momento a alguien se le duerme cuando usted está predicando, no se preocupe. A Pablo también se le dormían. Pero Pablo fue, lo tocó, oró por él. ¿Y qué pasó? Se levantó de nuevo ese joven. La manifestación de la verdad. El poder de Dios manifestándose cuando usted y yo predicamos la verdad. Créamelo, cuando usted habla la verdad, el Espíritu Santo va a obrar. La palabra de Dios va a obrar en la vida de esa persona. A veces hablamos, pero no tenemos fe. Hablamos, pero no tenemos fe para cuando hablamos la palabra. Cuando usted habla la palabra en poder, Dios responde. Su palabra no regresa vacía, sino cumple el propósito por lo cual fue llamada. Fue llevada a cabo. Sino por la manifestación de la verdad. El apóstol Pablo predicaba el evangelio verdadero abiertamente. No tenía de qué avergonzarse.
Él sabía a quién tenía que agradar y lo hablaba con toda honestidad. Cualquier persona podía ver lo que él predicaba y encontrar la verdad de ello. Aparte que el Espíritu Santo daba testimonio en su vida, ¿sí? Él no predicaba cosas extrañas o escondidas. Ahí es donde entra la doctrina de demonios. El Espíritu Santo daba testimonio de lo que Pablo estaba predicando. Hermanos, yo quiero que el Espíritu Santo dé testimonio de lo que yo estoy predicando. Y eso va a ser verdad para usted. El Espíritu Santo le va a confirmar a usted que lo que estamos hablando es verdad de Dios. Y miren lo que dice en la segunda parte de ello. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de quién. Me gusta tanto the choice of his word, las palabras que escogía Pablo para dar a entender esa verdad. ¿Sí? La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de a quién estaba hablando. Y la forma que estaba hablando y la forma que iban a entender en sus vidas esta verdad. Usted, hermano, hermana, gracias a Dios, usted hoy lo entiende. No por la conciencia, sino por el Espíritu Santo. Usted ya no necesita la conciencia. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida que le confirma estas verdades. Antes vivíamos solamente por la conciencia. Ahora, quiero tocar ese punto tan importante. ¿Qué significa eso de la conciencia para mi vida? Dios se ha guardado en cada uno de nosotros, antes que conociéramos al Señor, Dios se ha guardado un lugar en la vida del ser humano que se llama la conciencia. Acuérdense, el pecado, ¿qué hizo a la humanidad? ¿Separó de Dios? ¿Quebrantó la comunión con Dios? Sí. Entonces ya no había forma que Dios pudiera comunicar al ser humano sus verdades. Entonces Dios se guardó en el ser humano la conciencia. En la única forma que Dios puede hablar al hombre y redarguirlo. Esto es bueno, esto es malo. Escucha eso, apártate de eso. ¿Cuántos nos hemos sentido en un momento culpables por algo que hayamos hecho? Y aún ni conocíamos al Señor. Cuando estaba uno chiquito y fui a la tienda y mi amigo dijo, roba eso, róbate esos cómics. Y yo fui y entré para adentro. En el momento que entré para robar esas cosas, la conciencia me redarguyó, perdón. Me sentí mal y todo el momento que salí de ese lugar y se las entregué a mi amigo que me periqueó, right, para que hiciera esas cosas, me sentí mal, esa conciencia, culpabilidad. Me sentí tan mal que agarré esos cómics y se los llevé para atrás al dueño. Esa conciencia que me redarguía, que había hecho mal. Yo no conocía nada de Dios. Yo no conocía nada de lo que la palabra decía, pero Dios se había guardado y se ha guardado en todo ser humano un lugar donde le habla de lo bueno y lo malo que hace. Hoy en día, porque usted tiene el Espíritu de Dios, ya no depende de la conciencia. Dependemos del Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad. Pablo sabía esto, y por eso él se podía recomendar. Qué maravilloso es esto. Pablo sabía que cuando él predicaba, y quiero que usted lo entienda también, because this really works. Esto en verdad sí trabaja. Si usted predica la verdad, hermanos, usted tiene un amigo. Aunque esa persona esté contra el evangelio, aunque esa persona esté en contra del evangelio, usted tiene un amigo en la vida de esa persona que se llama la conciencia. ¿Sí? Esa persona puede resistir en sus pensamientos al Señor y la verdad de la palabra, pero no puede callar la conciencia. Usted tiene un amigo y ahí es donde el Señor obra. Hablarle, así es como el Señor obró
en nuestras vidas para llegar a los pies de Cristo. Es a través de la conciencia. Usted tiene un amigo en la conciencia de todo ser humano. Ahora, usted se da cuenta que hay personas que ya se han hecho tanto daño, tanto en el pecado, tanto en la mundicia, en la perversión, en todo tipo de suciedad, que ya no entienden, ya no tienen conciencia de lo bueno y lo malo. A esa persona ya no, el evangelio, las buenas nuevas no le va a servir nada, porque ya no tiene capacidad de que el Señor le pueda hablar en la conciencia. Por eso hay gente, la escritura lo dice, mentes que reprobadas. Pablo se encomendaba a aquellos que todavía tenían conciencia, que tenían capacidad de saber lo bueno y lo malo. Él sabía que si él predicaba la verdad y el Espíritu Santo le traía convicción a esa persona, su conciencia lo iba a llevar a las rodillas, a clamar al Señor, a arrepentirse de lo que había hecho. Sí, él sabía eso. Por eso se encomendaba ¿a quién? Ahí. ¿A quién se encomendaba? ¿A Dios o a toda conciencia humana? No, hermano, mire lo que dice. Recomendándonos a toda conciencia humana, pero ¿delante de quién? Su responsabilidad era con Dios, pero su predicación era para Dios o para el ser humano. Para el ser humano. Y él sabía que tenía un aliado en la vida de esa persona, aunque esa persona estaba bloqueado en su mente, cerrado, esa persona teniendo conciencia, se le podía hablar a esa conciencia la verdad. Y la verdad lo iba a llevar o a arrepentirse, o si esa persona, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Usted escoge lo que es bueno o lo que no quiere. Dios te ha dado libre albedrío para escoger lo que te conviene o lo que es bueno para ti o lo que tú quieres rechazar. Él te ha dado a escoger. Una persona que rechaza la verdad de Jesús, de Cristo, ¿va a saber en su conciencia? ¿Ya? Va a saber lo que está haciendo. Ahí se va a endurecer. Hay una escritura que habla de que la conciencia del hombre cauterizada, endurecida, ya no le entra. Ya no puede llegar la palabra a esa vida. ¿Por qué? Porque esa persona de su misma voluntad se ha endurecido. Y ya no quiere escuchar, ya no quiere obedecer, ya no quiere someterse. La realidad es que la persona que no quiere someterse a Dios, Dios lo hace a un lado. Ya no le va a servir. No le sirve al Señor. Ese es el peligro, hermanos. Ese es el peligro para nosotros también. Lo acabamos de leer allá en Timoteo. Si yo me salgo del Evangelio, ¿me voy a abrir a quién? A doctrina de demonios. Voy a comenzar a apostatar, a apartarme de la verdad, y lo único que va a quedar para mi vida es mentira. Por eso es tan importante mantenernos, venga lo que venga, en este camino. Ahora, Pablo sabía que él tenía que predicar el Evangelio porque delante de Dios tenía esa responsabilidad. ¿Cuántos sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios? You have a responsibility. Dios no te escogió nomás para que estés ahí bien guapo, bien chulo, ahí sentadito, gozándote, que está bien, todos están bien guapos y bonitas y todo, pero usted tiene una responsabilidad también de anunciar las buenas nuevas, de decir la verdad a personas que están yendo para la perdición. Versículo 3. Vamos a otra escritura, rápidamente. Vamos al siguiente capítulo, 2 Corintios 5, versículo 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Do you know God? ¿Conoces tú a Dios? Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo.
2 Corintios 5:11. Conociendo pues, ¿qué? El temor del Señor. Conociendo a quién estoy sirviendo. Y todo lo que ha hecho en mi vida. Y lo que Él espera de mí. Conociendo que todo eso provoca en mí un temor de no hacer su trabajo o no agradarle. ¿Cuántos tienen temor de ser despedidos de su trabajo? You should. El momento que te sientas confortable en tu trabajo, ten cuidado. Estás descuidando ya. Siempre debemos de presentar nuestro trabajo con temor, sabiendo que yo puedo cometer un error, puedo golpear a alguien puede morirse por causa de mi descuido, yo puedo envenenar a alguien sin conocer en la cocina, yo puedo permitir que alguien se golpee o algo suceda. O a que alguien pierda todas sus finanzas por un error que yo hice en el banco. Puede haber muchas consecuencias. Por eso es tan importante de presentarnos en nuestro trabajo con temor. Porque, hermanos, no servimos a los hombres, servimos ¿a quién? A Dios Todopoderoso. El momento que yo me ponga confortable, eso indica que me estoy descuidando en mi temor del Señor. Dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y no solamente el temor del Señor para su propia vida del apóstol Pablo, sino lo que le puede suceder a esas personas si no escuchan la verdad. ¿Usted sabe lo que les puede suceder a esas personas? Si no los puedo convencer, si no puedo hablarles una forma correcta que ellos puedan aceptar esta verdad, si yo no hago mi trabajo bien, ¿puede haber consecuencias para esa persona y su vida? ¿Qué dicen, hermanos? Sí, seguro que sí. Tengo una gran responsabilidad de presentar, persuadir, convencer, es la palabra. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras ¿qué? ¿Quién sabe? La gente allá afuera no sabe en verdad, los que no tienen a Cristo, no saben en verdad quién es usted y quién soy yo. Hello, no lo entienden. Para ellos somos igual que ellos, seres humanos. Pero delante de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, redimidos con la sangre del Cordero, llamados para un ministerio y para predicar, para anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Eso es lo que somos, es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sí? Él sabe lo que usted y yo somos, y Él sabe lo que las personas que están allá afuera son. Él lo sabe. ¿Sí? Por eso, hermanos, en todo lo que llevamos a cabo en nuestra vida, usted y yo tenemos que ser conscientes que estamos delante de Dios, no de los hombres. La responsabilidad es con Dios. A veces Dios nos dice que hagamos cosas insignificantes. ¿Sí? Cuando nadie me está viendo, Dios te dice: levanta eso, o mueve eso, o ayúdale a esa persona. Amén. Nos dice cosas como esas, nos pone a pruebas para que no nos olvidemos a quién estamos sirviendo, a quién tenemos que dar cuentas. La responsabilidad, dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, hago lo que hago, me encomiendo. A veces no quiero hablarle a esas personas, pero ay de mí, dice el apóstol Pablo, si no predico el evangelio. Y eso no es algo bueno cuando el apóstol Pablo dice: ay de mí. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nos encomendamos a toda conciencia, a toda persona. Ahora, quiero seguir ahí donde estábamos, en el capítulo anterior, 2 Corintios 4. Es tan importante cuando usted esté compartiendo la palabra que se encomienda a las personas.
yo tengo la oportunidad de traer esa vida a los pies de Cristo. Usted tiene ese poder, usted tiene esa gracia. Es Dios, obviamente, el que ve el corazón. Pero en mi trabajo, en mi esfuerzo, mi dedicación, yo puedo traer esa vida de las tinieblas a la salvación, a la vida eterna. Amén. Y vaya que nadie queremos que esa persona se pierda, no. Queremos que sean salvos, que disfruten y vivan lo que uno está viviendo. Esa gracia del Señor en nuestras vidas. Versículo 3. Cambia el tono aquí el apóstol Pablo, hablando de lo que está hablando y su responsabilidad de cómo debe de predicar la palabra, cómo la debe de presentar el evangelio y defender lo que él cree. Cambia aquí el tono y se enfoca ahora en otro asunto. Versículo 3 dice: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está ¿qué? Sí, ahora está tomando un sentido negativo. ¿Sí? En la primera parte estaba presentando algo positivo. En lo personal, ¿cómo debo de presentar la palabra? Ahora está presentando algo negativo. El perderse es algo negativo. En verdad sí lo es. Dice que hay ciertas personas que esta verdad está encubierta. No la ven. En inglés, literally, la palabra es it's hidden. Está escondido. Nunca lo van a ver. Nunca lo van a conocer. Nunca lo van a disfrutar. Nunca van a disfrutar el poder de ser sanado. El poder de ser liberado de demonios y estar en la luz de Cristo Jesús. Nunca van a conocer eso. Está encubierto para sus vidas. ¿Por qué dice? Porque se están perdiendo. Es algo bien serio. Ahí nos ponemos a pensar. Todo lo que envuelve mi trabajo de predicar la palabra. Es between life and death. Es entre la vida eterna y la perdición eterna. Su trabajo también. No se lo ponga todo al pastor, que él se encarga de todo eso. Es su responsabilidad predicar también la vida eterna y la condenación eterna. Yo sé que hay muchas personas que no quieren escuchar eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué no quieren escucharlo? Porque se están perdiendo. Vamos a ver. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué no hay más gente que respondan a este mensaje tan glorioso, tan hermoso? ¿Por qué no están llenas las iglesias de personas que están recibiendo este mensaje que lo único que tengo que hacer es creer en Jesús y mi vida cambia por completo? ¿Por qué no está llena la iglesia? ¿Por qué no están recibiendo este mensaje tan glorioso? Porque el apóstol Pablo nos dice que está encubierto para sus vidas. Si la gente no responde al evangelio glorioso, no era culpa de Pablo o su mensaje glorioso. No es culpa mía, hermanos. No es culpa de usted si una persona no responde al evangelio. La realidad es que Dios lo va a dejar encubierto. Qué horrible es eso. Que Dios es el que mide los corazones. Y según responde esa persona a la verdad de Cristo, Dios abre su corazón o lo deja encubierto. Solo aquellos que se están perdiendo desperdician el mensaje que estamos hablando hoy y lo que predicó el apóstol. Por eso les digo la necesidad y responsabilidad de defender lo que creemos. ¿Por qué? Porque hay gente que se está perdiendo. O hay gente en la iglesia que se van a perder. Van a apostatar
se van a apartar de la fe. Es una realidad. Por eso es importante que usted defienda con todo lo que es, aún el enemigo de su alma que viene para robar lo que usted tiene. Le quiere quitar su testimonio, le quiere quitar su salvación. Es necesario defender esas cosas, lo que ha sido entregado a nosotros. No nomás porque ya la tenemos, la salvación, el enemigo va a decir, bueno, ya no lo puedo tocar. No, usted tiene que defender lo que cree, usted tiene que esforzarse para ser fiel a aquel que lo llamó, como tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Un siervo dijo una vez estas palabras: la ceguedad de los incrédulos en ninguna manera disminuye de la claridad del evangelio. Al igual que el sol es menos resplandeciente porque el ciego no ve su luz. Si el ciego no ve el sol, ¿eso indica que el sol es menos claro? ¿El sol sigue siendo qué? El sol. No porque el ciego no lo ve, no indica que el sol se va a apagar un poquito más. El sol sigue siendo el sol. El ciego que no ve el evangelio, porque no lo ve, no significa que el evangelio se haga menos claro. El evangelio sigue siendo claro para todos. Amén. Que él no lo pueda ver significa que está perdido. ¿Sí podemos entender eso? No cambia nada. La versión en inglés lo traduce así: it is hid to them that are lost. Está escondido lo que usted y yo apreciamos, estas buenas nuevas, lo que tenemos muy cerca al corazón, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que estamos dispuestos a aún dar la vida por seguir fiel al Señor. Para nosotros es algo hermoso. Lo que creemos es algo verdadero. Es algo que estamos dispuestos a seguir en nuestras vidas toda la vida. Es más verdad esto de lo que estamos viviendo hoy. La eternidad. El que Cristo va a venir a reinar. El que Cristo vamos a estar juntamente con Él reinando, dice la palabra. Es una realidad para nosotros. Todo lo que la palabra dice que sucedió en el Antiguo Testamento es una realidad para nosotros. Que Satanás y los demonios existen es una realidad para nosotros. Que están condenados para condenación eterna en el lago de fuego es una verdad para nosotros. Que nosotros vamos a estar en la presencia del Padre por toda la eternidad es una verdad para nosotros. Amén. ¿Sí? Es algo que vamos a defender. Pero para aquellos que están perdidos, está escondido. Y traduce esa palabra encubierta. La concordancia dice esto: no se les permite el conocer el evangelio o mensaje glorioso. Hermano, hermana, ¿se te permitió conocer este mensaje glorioso? ¿O se te está permitiendo ahorita? ¿Se te está dando la oportunidad de conocer este mensaje glorioso? ¡Wow! Aprécialo, cuídalo, defiéndelo. No lo dejes ir para nada. Ahí está tu salvación. Ahí está tu descanso. Todo ese esfuerzo, hermanos, para ser fiel a Cristo va a ser recompensado en la vida eterna. Aunque este cuerpo se va desgastando, el hombre interior se va renovando delante del Señor para ser fiel. En lugar que se vaya apagando la luz, hermanos, que se vaya alumbrando más, que ilumine más la luz de Cristo en tu vida, en mi vida. No que se vaya apagando. Dice el Señor a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis: ten cuidado, que no se te apague la luz, porque te va a quitar tu luz de en medio de la iglesia. Si no cuidamos lo que tenemos, lo que nos ha dado. Otra vez, un siervo de Dios dijo, de acuerdo al versículo que estamos viendo ahorita:
El que no cree en el Señor Jesús es un hombre perdido. Dios lo ha perdido. No porque Dios quiere perderlo, porque el hombre se quiso perder. Dios, dice la palabra, no desea que nadie se pierda, sino que todos entren al arrepentimiento. Dios pierde al ser humano porque el hombre escoge perderse. No le pueden echar la culpa al Señor. Él ha hecho todo lo posible, aún lo sobrenatural, para salvar al hombre. El hombre se pierde porque quiere. Dios lo ha perdido porque ya no es siervo o ya no le puede servir. ¿Dios quiere que le sirvamos, hermanos? Sí, cuando uno se pierde, ¿Dios pierde un siervo? ¿Sí? ¿Dios perdió un siervo cuando perdió a Judas? La iglesia pierde también esa persona. Si esa persona no entra y participa en la iglesia, se añade a la iglesia y comienza a servir, la iglesia pierde. Porque esa persona no está obrando al favor de la verdad. ¿Cuántos hemos tenido hermanitos tal vez o conocidos que se han salido de caminar con el Señor y que andan en el mundo? ¿Sí? Esa persona, esa vida puede haber sido una bendición en la iglesia, obrando en verdad, pero se ha salido. ¿Ahora está obrando en qué? Mentira. Está sirviendo, aún ni al mundo le sirve. Mire lo que dice aquí. El mundo aún lo ha perdido. ¿Por qué? Porque no le sirve en ninguna manera provechosa al mundo. Por cuanto esa persona está perdido, ni al mundo le sirve de algo bueno. ¿Va a servir para trompiezo esa persona? ¿Se va a llevar a otros encima con su manera de vivir y pensar? Aún conociendo la verdad y que se salga de la verdad, va a ir a trompezar a otros y llevarlos a la condenación eterna. Qué triste, ¿no? Una vida que tiene la oportunidad de caminar en la verdad y disfrutar todo lo que el Señor tiene prometido para esa persona y voltearse y decidir, no quiero. Y todos los que se llevan encima, hermanos, hijos, mamá y papá, la descendencia que va a venir de esa persona, ¿cuánto se va a llevar entre las patas porque no quiso caminar en la verdad? Hello, ¿alguien puede decir amén? Esto es fuerte, pero necesitamos saberlo. Necesitamos escucharlo para comprometernos a defender lo que creemos, para no sufrir las consecuencias de ello en nuestra descendencia, aún en nuestra vida, pero también los que siguen tras de nosotros. Tú mismo te has perdido de tener un derecho. Una persona que no conoce la verdad pierde todo derecho. No tiene ningún derecho delante. No tiene ningún derecho de pedirle nada a Dios porque no quiere conocer la verdad. Dios no tiene ningún compromiso con esa persona. Por misericordia de Dios, no del hombre, de Dios, esa persona sigue viviendo. Hello. Pero no tiene ningún derecho de pedirle nada a Dios, porque todo lo bueno y lo hermoso de Dios, Dios se lo ofrece y el hombre dice, no lo quiero. Dios dice, okay, te quiero ayudar. Todo el poder de mi reino, toda la bendición de mi reino está a tu favor y tú no lo quieres. No tiene ningún derecho de pedirme nada. ¿Por qué cree que a veces viene el juicio de Dios? ¿Por qué piensa que usted que a veces la gente se pierde en forma tan horrible? Porque pierden todo derecho.
Al contrario, los siervos del Señor van a morir una muerte gloriosa, llena de gracia. Y ahí está el Señor pronto para llevarnos a su presencia. Ahí está a nuestro lado. Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende, porque tú te has comprometido a la verdad. Él te va a defender a ti. El que está perdido no tiene ningún derecho. Del gozo del Señor no va a disfrutar nada. Por eso hay personas que viven miserables, porque no están gozando de lo que Dios tiene para sus vidas. Y al último no van a alcanzar el cielo, dijo este siervo. La realidad es que están perdidos, perdidos, perdidos. No solo es que están perdidos, sino que hoy están perdidos. Desde hoy, hablando con unas personas esta semana y sus conversaciones y cómo Dios los ha sacado de este apuro y de aquel apuro y no reconociendo a Dios en sus vidas. No reconociendo que fue Dios el que los rescató por su pura misericordia. ¿Sí? Sino diciendo, pues me tocó la suerte. Es que en un tiempo yo fui una persona buena, ahora Dios me está pagando. No, hombre, no te engañes. La realidad es que por la misericordia de Dios no fuiste consumido en ese momento. Dios te dio un poquito más años de vida para que levantes cabeza y veas la verdad. Nos enfrentamos con personas así, hermanos, toda la semana. Pero es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad presentar la verdad con gracia. ¿Sí? Esa persona aún hoy está perdido. En este momento tal vez Dios te puede traer a alguien a mente que está perdido. Si no despierta mañana, esa persona, ¿para dónde se va? ¿Qué sucede con su vida? Tan grande responsabilidad que nos ha sido entregado a cada uno de nosotros. Vamos a quedarnos aquí. Todavía falta. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? Wow, nomás avancé un versículo, yo creo. Pero aquí nos vamos a quedar para seguir adelante. Hay mucho que desarrollar en estos 4 versículos que nos está presentando aquí el apóstol Pablo, pero yo quiero que usted entienda, estamos entrando en tiempos de apostasía. So you got to draw near to the truth. Tú tienes que acercarte más a la verdad. No, hermano, que no sea que cuando vamos caminando juntos y usted se va quedando atrás ahora. Y más atrás y más atrás. No, vamos caminando juntos. Vamos acercándonos más a ese día, el cual el Señor nos ha prometido. No se vaya para atrás. No se salga del camino. Porque estamos en tiempos de apostasía. ¿Sí? Hay que acercarnos y aferrarnos a la verdad de la palabra y no dejar. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Amén. Póngase de pie esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y tomar un tiempo para recibirla, hermanos, en nuestro corazón. Que sea sembrada en buena tierra de nuestro corazón y que a su tiempo esa palabra va a dar fruto. Si usted recibe esa semilla de todo corazón, va a dar fruto y usted va a poder responder. Y ese obstáculo que tal vez lo impide caminar bien con el Señor, o podemos decir, ya no caminar, correr, porque el Señor quiere que tú corras con Él. Amén. Sí te dio tiempo de caminar, pero ahora quiere que corras con Él.